Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro tercer podcast de Roca Vital. Estamos acompañados por Fernanda, nuestra nutricionista, ya la conocen. Ha estado antes en los otros podcasts. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola Cami, muy bien, muchas gracias. Gracias Qué nuevamente por la bueno. invitación. De nada, bienvenida. También saludamos a la otra nutricionista que nos está acompañando, primera vez que está con nosotros, para que la conozcan todos. Algunos pacientes quizás ya la conocen, es la Florencia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Estoy muy feliz. Qué bueno. Y bueno, como también todos conocen al doctor de Roca Vital, gastroenterólogo, el doctor Cruz. ¿Cómo está? Hola Cami, muchas gracias por la invitación. Feliz también de estar en el tercer podcast de Roca Vital. Súper. Bueno, para que sepan todo, este tercer podcast va a ser relacionado a la intolerancia a la lactosa, ¿ya? Que muchos pacientes nos han estado haciendo preguntas muy frecuentes respecto a esto, a las alergias alimentarias. Así que vamos a empezar. Empecemos preguntando qué es la intolerancia a la lactosa o la mala absorción de la lactosa. Bueno, mira, a ver, son dos conceptos distintos, ¿ya? La intolerancia a la lactosa es el síndrome clínico, es decir, los síntomas y signos que tienen los pacientes, síntomas principalmente, que se caracterizan por dolor abdominal, meteorismo o hinchazón, gases, ¿cierto? Diarrea en algunos casos, en algunos pacientes, después del consumo de productos que contienen lactosa, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago ese hincapié? Porque muchos hablan de que no consumo leche, doctor, por lo tanto no debería tener síntomas, ¿ah? Pero hay muchos productos alimentarios que se preparan, ¿cierto? Con leche, ¿cierto? O con lactosa, y por lo tanto desarrollan síntomas. Por ejemplo, voy a hablar de, es frecuente, el pan, por ejemplo, pan envasado a veces contiene en algunos casos lactosa, ¿cierto? Y muchos pacientes lo consumen y tienen síntomas, ¿ya? Galletas, etcétera, de la industria alimentaria. Esa es la intolerancia a la lactosa, ¿de acuerdo? Y el concepto de la mala absorción de lactosa implica en aquel paciente que no produce la enzima lactasa, ¿de acuerdo? Y que al no producirla no necesariamente desarrolla los síntomas, ¿ah? Puede no tener la no persistencia de esa enzima lactasa y no desarrollar síntomas, y eso se llama mala absorción de lactosa, pero cuando ya presentan los síntomas, eso es intolerancia a la lactosa. Es importante que la gente sepa cómo se desarrolla esto. Hay que saber que la lactosa, en primer lugar, hay que saber, ¿cierto?, que es un azúcar, un disacárido, ya que está formado por dos unidades de una de glucosa que se une a otra unidad de galactosa, ¿de acuerdo? Y eso se llama la lactosa. Para que se pueda romper esta lactosa en una glucosa y galactosa y se pueda absorber esos azúcares, se necesita una enzima que se llama la lactasa, la cual se produce en el intestino, ¿de acuerdo? Y cuando no hay persistencia de esta enzima lactasa porque se apaga el gen que produce esta enzima, no hay persistencia de la enzima la lactasa y por lo tanto la lactosa no se puede degradar, permanece en el intestino, particularmente en el intestino grueso, y eso fermentan por las bacterias principalmente y ahí desarrollan todos los síntomas clásicos de la intolerancia a la lactosa. Ya, súper claro. ¿Es cierto que no debemos consumir leche? Esto es una muy buena pregunta y generalmente muy controversial. Muchos pacientes lo preguntan en la consulta y hay que recordar que la leche la consumimos de primera fuente. Generalmente partimos con la lactancia materna, donde entregamos la leche, etcétera, la madre consume leche. Y luego pasamos a la alimentación complementaria, donde se olvida un poco el consumo de lácteos. Pero la verdad es que la leche es un producto muy bueno, ya que contiene proteínas, está fortificado en vitamina D y además tiene otro tipo de nutrientes. Aparte de aportar lo que más aporta la leche, que es el calcio. Ahí quería complementar que lo que dice Florencia es muy interesante. Muchas pacientes preguntan, ¿ah? Y de hecho hay una tendencia como a no consumir leche, ¿ah? A ver, la leche en general tiene algunas proteínas que pueden generar alergias alimentarias, ¿de acuerdo? Y en algunos pacientes, ¿ya?, que presentan alergia alimentaria, en esos casos es restrictivo, digamos, el consumo de leche, ¿ya? Pero en general es un buen alimento. Este gen que yo les explicaba al principio que producía la enzima la lactasa,
¿de acuerdo? Está full producción de lactasa, full activo en los primeros días del nacimiento y la lactancia materna, ¿ah? Porque es ahí en donde se consume, ¿cierto? Gran parte de la leche, ¿ah? Y por lo tanto la lactosa, que es el azúcar de la leche, se necesita degradar por esa enzima, por lo tanto está en full producción. Después de eso, la evolución, ¿cierto? En el nacimiento, en el crecimiento, ¿cierto? De las personas, no se requiere en teoría tanta leche, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ese gen se tiende a apagar. Eh, y por lo tanto se disminuye o no hay persistencia de esa enzima lactasa. Hay personas que siguen consumiendo leche, ¿de acuerdo? La niñez, ¿cierto? Juventud, etcétera. Y eso hace que el gen permanezca activo, encendido, podríamos decir. Y eso hace de que, por lo tanto, no haya síntomas de intolerancia a la lactosa. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que, no sé, a los 20 años dejan un mes, por ejemplo, de tomar leche porque no están consumiendo productos con lactosa, y en esos casos se apaga el gen y vuelven a consumir productos con lactosa y ahí presentan los síntomas, ¿ah? Eso es frecuente, ¿ah? De hecho, muchos pacientes a veces nos preguntan y nos dicen ahí, pero a ver, ¿por qué estoy presentando ahora si nunca había tenido problema con la leche? Probablemente esa es la explicación, ¿ah? Ya. Una pregunta que me surgió ahora. Algunos pacientes que tienen intolerancia a la lactosa dicen, no, yo como leche, pero antes de comer o consumir productos lácteos, me tomo una lactasa, me tomo un comprimido de lactasa. ¿Eso es efectivo y se puede? Sí, mira, el único tratamiento que existe para la intolerancia a la lactosa es la dieta sin lactosa, ¿de acuerdo? Y ahí nos puede explicar Florencia y Fernanda. Que en definitiva lo que tienen son alimentos que contienen la enzima lactasa, ¿de acuerdo? Lo que nosotros entregamos a veces en algunos pacientes en forma de comprimido, ¿cierto? Es la enzima, que es la lactasa, que viene en distintas formas, en distintos nombres comerciales. Son caros, ¿no? Y por lo tanto, al ser caro, no se puede estar tomando permanentemente todos los días, ¿cierto? Por lo tanto, lo que les decimos a los pacientes es que consuman ese comprimido masticable un poco tiempo antes de consumir cualquier producto que sospechen que tenga lactosa. Por ejemplo, lo que pasa frecuentemente, no sé, en un cumpleaños, ¿cierto? Quien consume una torta, ¿cierto? No saben si efectivamente está con leche, ¿cierto? Entonces, en esos casos pueden masticar el comprimido que viene en la enzima de la lactasa. Súper, gracias. Otra pregunta. ¿Cómo poder compensar el aporte de calcio en otros alimentos? Uy, acá yo creo que es un tema igual controversial, porque una de las principales fuentes de calcio en la alimentación en general de las personas son los lácteos, ¿ya? Sin embargo, una persona que tenga intolerancia a la lactosa, o sea, que sea intolerante a la lactosa, disculpa, pueden consumir este tipo de leche sin lactosa y ahí les aportaría calcio. Sin embargo, también hay otros alimentos que nos aportan calcio, pero en una menor cantidad. Bueno, por lo general los nutricionistas nos guiamos por la RDA, que es una guía de recomendaciones alimentarias que dice que hay los hombres o adultos o mujeres de cierta edad tienen que consumir más o menos entre 1000 y 1200 miligramos de calcio al día, ¿ya? Entonces, hay alimentos que, por ejemplo, están las hojas verdes, pescado, frutos secos, legumbres, que aportan calcio, pero en una cantidad súper pequeña. Entonces, tendríamos que consumir estos alimentos en cantidades como tan grandes que no serían como viables en el día a día. Por lo tanto, quizás ahí se sugeriría un poquito, quizás suplementar, ¿ya? Eso principalmente. Súper. No sé si alguno quiere complementar. Sí, yo aportar ahí que la leche sigue siendo un buen alimento, ¿de acuerdo? La Fernanda ahí indicó todas las propiedades que contiene, ¿eh? Por lo tanto, contrario a las tendencias actuales, digamos, que dicen que no hay que consumir leche, ¿cierto? No es así, al contrario, yo creo que hay que promover el consumo de leche como alimento de origen animal, y por lo tanto, y en particular como nosotros impulsamos en Roca Vital, ¿cierto? La dieta mediterránea, que contiene la dieta mediterránea dentro de sus pilares productos y derivados lácteos, ¿no? Exacto.
ahí a lo mejor Florencia también o Fernanda nos pueden decir también que uno habla de la leche, pero en general también hay muchos derivados lácteos, ¿de acuerdo? Exacto, acá podemos incluir también, por ejemplo, cuando hablamos de los lácteos, no es solamente leche. Bueno, puede Claro. ser yogur, quesillo, en algunos quesos, leche cultivada, eh, entre otros. Y bueno, algo que también me gustaría aportar es que eh, la lactosa se ve reflejada en distintos alimentos y para ver si un alimento tiene lactosa o no, uno se tiene que fijar mucho en lo que es el etiquetado nutricional. ¿Ya? Eso es clave para todas las personas que tienen algún tipo de alergia alimentaria, en este caso que estamos hablando de la intolerancia a la lactosa, es fijarse de que el alimento o el producto que van a consumir, eh, si es como más elaborado, que tenga el sello que sea libre de lactosa, ¿ya? Y si es que no lo tiene, que lean los ingredientes. Y la lactosa se puede manifestar de distintas maneras también en los alimentos. Por ejemplo, las palabras claves que pueden estar en los etiquetados nutricionales, como en los ingredientes, ya pueden ser leche, lactosa, derivados de la leche, puede ser suero lácteo, leche en polvo, sólidos de leche, grasa láctea. Entonces ahí hay que estar súper pendiente a todos los ingredientes que tienen los alimentos y de repente están como los ingredientes y abajo hay como unas advertencias, por así decirlo, y que dice, este alimento puede tener trazas de leche. Entonces eso significa que quizás hay un poquito de contaminación cruzada y eso quizás le podría producir alguna inflamación a la persona que es intolerante a la lactosa. Entonces es súper importante también estar como atentos a los productos que uno consume en el día a día y si estos tienen algún tipo de leche en el etiquetado. Súper. Sigamos entonces con las preguntas. ¿Qué alimentos efectivamente tienen lactosa? Bueno, como dijo la Fer, toda la razón, hay productos que tienen lactosa y generalmente vienen de los lácteos y lamentablemente son los que más nos aportan calcio. Dentro de estos tenemos la leche, ya le mencionaba antes, la leche en polvo, el yogur, algunos quesos blandos, como el quesillo, el queso fresco. También hay alimentos que generalmente solemos consumir y no sabemos tan bien, por ejemplo, los helados, los productos que tienen crema. Y como dijo también la Fer, en el fondo todo lo que es el etiquetado. Es el etiquetado, la información que sale en todos los productos y en el fondo tener cuidado con la contaminación cruzada si es que realmente hay... Si la tolerancia es muy bajita, no sé cómo se podría decir. Hay lácteos, por ejemplo, la leche que sale sin lactosa, pero va a depender igual de la tolerancia del paciente o de la persona que consuma ese lácteo. A eso me refiero. La palabra, tolerancia. Sí. Sí. De cada paciente. Claro. Súper. Hay personas que tienen mala absorción severa de lactosa, ¿no? Y eso también lo podemos registrar o se puede ver incluso en los tests que se utilizan para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, pequeñas trazas de lactosa, en aquellos pacientes que tienen hipolactasia severa, por ejemplo, pequeñas trazas de lactosa pueden generar síntomas, ¿eh? Eso es una causa frecuente de meteorismo hinchazón, cerca de más del 50% en algunos pacientes, ¿eh? Hay un estudio reciente que se publicó que indica que más del 50% de pacientes pueden tener síntomas de intolerancia a la lactosa en Chile, ¿eh? Por lo tanto, es bastante frecuente como causa de meteorismo o hinchazón. No todo es SIBO, y por lo tanto es importante buscarlo dirigidamente porque, como bien explicamos al principio, muchos productos los preparan con lactosa y por lo tanto en pequeñas trazas en algunas personas de lactosa hace que tengan síntomas y se están hinchando por eso y no por el SIBO, ¿cierto? O no por otras causas, digamos, ¿no? Claro, súper. Para seguir con usted, doctor, ¿cómo se diagnostica la intolerancia? A ver, la intolerancia a la lactosa se diagnostica de tres formas, ¿ah? La primera es, se puede hacer a través de un test de lactasa, se llama, que es un test que se hace en la endoscopía, que lo que hacemos básicamente es llegar al intestino delgado en una endoscopía, tomamos una pequeña muestra milimétrica y se hace un test, ¿de acuerdo? Se pone esa muestra
pequeña de la mucosa, de la piel, ¿cierto? Del intestino, en un pocillo especial, y ahí luego se espera cierto tiempo y se va determinando según un método colorimétrico si efectivamente el paciente tiene o no intolerancia a la lactosa o mala absorción de lactosa, ¿de acuerdo? Y ahí podemos determinar también el nivel de intolerancia que tiene, si tiene hipolactasia moderada o severa, ¿de acuerdo? Ese es un método, el método de endoscopía de lactasa, que en algunos pacientes cuando mandamos o cuando enviamos a hacerse una endoscopía y estamos sospechando lactosa, intolerancia a la lactosa, le pedimos, aparte de los test, el test de ureasa, ¿cierto? Para saber si tiene Helicobacter pylori, le pedimos el test de lactosa, por ejemplo, ¿de acuerdo? El otro test, el famoso test de aire expirado con lactosa, ¿de acuerdo? Que se hace, en el fondo, se ingiere una pequeña cantidad de lactosa en paciente y se va registrando a través de una máquina la producción de gases que se generan en el intestino y cierta cantidad de gas que se produce, ¿de acuerdo? Recordemos, como dije al principio, que la lactosa fermenta por la bacteria, ¿no? Entonces, si fermenta mucho, produce mucho gas y esos gases se pueden registrar, ¿de acuerdo? Difunden a la sangre y de ahí pasan al pulmón y la persona expira y se pueden registrar, ¿de acuerdo? Entonces, si hay mucha cantidad de este gas, es muy probable que la persona tenga, y si eso se correlaciona con los síntomas, porque la persona cuando está haciendo el test de aire expirado también puede decir, sabes que sí, consumí lactosa y a la 1 o 2 horas estoy presentando síntomas como hinchazón, tengo que ir al baño urgente o estoy con dolor tipo retorcijón o cólico, ¿de acuerdo? Ese es el test de aire expirado. De lactosa, que no es lo mismo de lactulosa. La lactulosa es para el SIBO, ¿ya? Y el tercer método es un test genético, ¿eh? Que se puede determinar el polimorfismo o la mutación, podríamos decir, del gen que hace que la persona tenga no persistencia de la enzima lactasa. El único tema del test de genético es que, bueno, uno es el costo, ¿cierto? Es caro. Y lo segundo es que el paciente, como lo expliqué al principio, puede tener alterado el gen, no producir la lactasa, pero no necesariamente tener síntomas. Por lo tanto, no tiene intolerancia a la lactosa. Tú le indicas a la persona que tiene mala absorción de lactosa, pero por lo tanto puede seguir consumiendo leche o productos lácteos y no tiene problema, ¿me entiendes? Entonces, en esos casos, el test genético se tiene que relacionar a los síntomas, ¿ah? Si tú tienes una persona que le estás haciendo un test genético y no tiene síntomas de meteorismo, hinchazón, los clásicos que los conversamos al principio, no tiene mucho sentido hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, pero si tiene los síntomas y tú le estás pidiendo el test genético y demuestra que tienes la no persistencia de lactasa, es muy probable que tenga la intolerancia a la lactosa, ¿de acuerdo? Perfecto, súper. Y bueno, como hemos estado hablando durante igual todo el podcast, no sé si sabes o conocen cuáles son otros tipos de sintomatología de la intolerancia. Hemos hablado que es el hinchazón, el meteorismo. ¿Hay alguna otra sintomatología de la intolerancia a la lactosa? Mira, en general los pacientes consultan básicamente por esos síntomas. El consumo de productos lácteos es clásico, ¿eh? Es muy interesante porque es muy característico que te dice el paciente, ¿sabes qué, doctor? Consumo productos con productos lácteos y tengo después de eso dolor retorcijón, me hincho o tienen diarrea, digo, inmediatamente después de comer el producto con lactosa. Entonces ya uno ya sabe un poco la hipótesis diagnóstica de la intolerancia a la lactosa. Incluso están así que a veces no es necesario incluso hacer los test. Si es muy característico, en donde el paciente consume de productos lácteos, El diagnóstico es clínico. Exactamente, y tiene los síntomas, tú te quedas solamente con el diagnóstico de que es intolerancia a la lactosa y trabajamos nosotros en directa relación con las nutricionistas, ¿cierto? En darle una dieta sin lactosa. ¿Por qué es importante? Porque muchos pacientes dicen, no, doctor, si yo no estoy consumiendo leche. Pero no, como lo hablamos al principio, no es solamente la leche, hay derivados lácteos, ¿cierto? Y muchos alimentos que, como bien dice Fernanda, también les digo yo eso, tienen que leer la etiqueta de los productos que compran en el supermercado. Es la única forma, digamos, los alimentos deslactosados o alejar, ¿cierto?, la lactosa en la dieta. Súper.
Perfecto. Bueno, y entonces, doctor, ¿qué sería el tratamiento? Quizás las chicas nos pueden contar más que cuál es el manejo a la intolerancia. Bueno, esa pregunta se la dejo a las Nutri, pero en general es la dieta sin lactosa. Yo te diría, no, Es hay el que consumir tratamiento. alimentos. Sí, exactamente, no hay. Uno puede, como lo expliqué en un momento también, tú puedes dejar la enzima lactasa, comprimido masticable, pero es cara, y no puedes estar siempre consumiendo 3, 4, 5 veces, digamos, la pastilla cada vez que vas a comer. Es algo que no saben, que no sabes si tiene lactosa. Entonces ahí el tratamiento es la dieta sin lactosa y que bueno, ahí Fernanda y Florencia pueden complementar con eso. Claro. Generalmente en primera instancia lo que hacemos, como bien dicen, es sacar todos los productos que tengan lactosa y hoy en día en el mercado existen productos que salen sin lactosa. Por lo tanto, probamos primero con esos alimentos. Vemos la tolerancia y ahí decidimos realmente cuál dejar o cuál, en el fondo, quitar, porque generalmente no es solamente, no es todos los productos lácteos, a veces solamente es con la leche, a veces solamente con el yogur. Va a depender igual de la tolerancia del paciente. Es verdad, hay muchos pacientes, como que me ha pasado a mí en lo personal, que no toleran, por ejemplo, la leche, pero sí el yogur. Entonces, bueno, como los lácteos nos aportan calcio, que es un micronutriente súper importante, la idea es no dejarlos. Entonces uno va buscando siempre ideas, por ejemplo, ok, si no toleras la leche, podemos probar con alguna bebida vegetal, ya que este nos aporta calcio, y el calcio es súper fundamental para el desarrollo de todo lo que es nuestra vida, ya que mientras vamos creciendo los huesos se van debilitando. Y como estos lácteos nos aportan calcio, nos ayudan mucho para poder fortalecer los huesos. Esto también va de la mano, puede ser relacionado con el tema que es la vitamina D, que la vitamina D ayuda a la absorción del calcio, ¿ya? Y un tip que damos nosotras por lo general en las consultas es que la vitamina D, donde más se genera es cuando estamos expuestos al sol, ¿ya? Y como tip, una de las partes como donde más podemos absorber vitamina D es la parte del antebrazo, como esta parte de acá. Entonces, ideal exponernos al menos 15 minutos sin bloqueador solar en esta parte, ¿ya? Cosa que nos va a ayudar mucho mejor a la absorción de calcio en caso de que haya algún déficit. Así que eso. Súper. Yo quiero aportar algo, Cami, que el yogur en general es intrínsecamente es sin lactosa, porque eso sí, probablemente queda un poco de lactosa, porque las bacterias que se utilizan para hacer el yogur, ¿cierto? Utilizan la lactosa y la transforman en ácido láctico, por eso un poco de sabor ácido, digamos, el yogur. Entonces, pero hay ciertas personas que no toleran tampoco el yogur porque probablemente queda un poco de lactosa y tienen una mala absorción severa de lactosa. Eso también me ha pasado, ¿eh? Que me dicen el yogur ni siquiera lo tolero, doctor, por ejemplo, ¿no? Ahí También me van a... no, dale, Fernanda. Que ahí uno tiene que estar muy atento a los alimentos que el paciente va tolerando o no, porque tampoco podemos obligar a alguien a consumir algo que en verdad le haga mal o que no le guste. Entonces también va en adecuarnos nosotros a los requerimientos de cada persona. Acá yo voy a preguntar por todos los amantes como yo del chocolate y el manjar. ¿Tiene lactosa o no? Si es que está Claro. sin lactosa, sí, el manjar por lo menos es a base de leche. Entonces, bueno, actualmente igual hay manjar sin lactosa. Entonces ahí, como hablábamos anteriormente, hay que fijarse en el etiquetado a ver si este tiene leche con lactosa, entre otras cosas. Ya, los ingredientes. Exacto. Bueno, y el chocolate también depende, si es negro o si es dulce, generalmente los dulces son más leche que nada. Ahí sería preferir quizá o probar el chocolate amargo, hay unos al 70%, e ir jugando un poco con ese porcentaje, porque de repente pasar del dulce al amargo, igual es un cambio fuerte. Sí. Y precisamente hoy día vi un paciente que tiene intolerancia a la lactosa y que insistía que no con la leche, no toma leche, pero interrogándolo más dirigidamente, bueno, ahí la Fernanda y Florencia tienen más tiempo a veces para hacer esas preguntas, pero efectivamente estaba consumiendo chocolate,
¿Viste? Con, Estoy abogando por todos los amantes claro, de son los chocolates que dicen sabor leche, entonces ahí está. También me pasa mucho pacientes que toman café, el capuchino, ¿cachai? Que también pues le generan síntomas, toman el café, doctor, inmediatamente estoy en la pega, tengo que ir al baño. Entonces, ese paciente, tú ya sabes que puede tener intolerancia a la lactosa, y en esos casos, si tú no quieres, no sé, perder el tiempo o también un costo adicional, no le hace el examen. O si, por ejemplo, tienes que hacer una endoscopía porque está con otro síntoma aparte, le pides el test de lactasa. ¿Cachai? Perfecto. Súper, no sé si quieren aportar algo más para ir cerrando. No sé si la audiencia ahí está preguntando algo. Está todo claro. Entonces vamos finalizando nuestro tercer podcast de la intolerancia a la lactosa. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan resuelto sus inquietudes y nos vemos en los próximos podcasts. Todos estos temas que nosotros hemos ido seleccionando han sido a raíz de las preguntas que ustedes nos han estado refiriendo, las que más se repiten, obviamente. Entonces es muy bueno su feedback. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el cuarto podcast que se viene. Que estén bien. Chao. Chao, Chao, muchas chicas, gracias. chao. Nos vemos. Fernanda.